chiquicientíficos, ¿cómo están? Mi nombre es Gabriela Estefaní y esto es Chiquiciencia. El día de hoy nos encontramos con la doctora Alejandra Medina Rivera y con la doctora Alejandra Ruiz y el doctor Sarael Alcauter. ¿Cómo están? Muy bien, gracias. Muy bien, gracias, Gaby. Un gusto estar aquí. ¿Nos pueden platicar un poco sobre ustedes? ¿De dónde son? ¿Qué estudiaron y a qué se dedican? Alejandra Medina, por favor. Claro. Hola, Gaby, mucho gusto y muchas gracias por invitarnos. Bueno, yo soy egresada de la UNAM en licenciatura en Ciencias Cerámicas, fui de la primera generación y después hice el doctorado también en la UNAM en Ciencias Biomédicas y desde ahí me empecé a enfocar más en bioinformática, entonces yo lo que hago es analizar los datos del ADN de los genomas, sobre todo de humano, y buscar qué caracteres en todas esas letras y palabras de ese libro, cuáles son las palabras que prenden y apagan los genes. Entonces, son los que hacen básicamente que pues nuestras células puedan tener todas el mismo genoma, pero una neurona sea neurona y una célula de músculo sea músculo. Entonces, eso es a lo que se dedica mi grupo de investigación. Llevo 5 años ya ahorita en mi laboratorio, en el Laboratorio Internacional de Investigación sobre el Genoma Humano, aquí en Juriquilla. Y bueno, pues a eso me dedico principalmente. Ale. Muy bien, mira, yo estudié en Facultad de Psicología en la UNAM, soy psicóloga de formación. Después hice mi doctorado en psicología también, en un área que se llama neurociencias de la conducta. Y ahí lo que se trata es tratar de entender los correlatos neurofisiológicos de cómo trabaja el cerebro para generar nuestro comportamiento. Particularmente, yo me he interesado en estudiar cómo podemos poner atención y cómo podemos aprendernos cosas, cómo es nuestra memoria. Y lo he tratado de relacionar con la constitución genética de las personas, algunos genes muy en particular. Entonces, bueno, básicamente eso es a lo que me dedico, a estudiar el cerebro y tratar de relacionar el comportamiento y la genética. Doctor Sarael. Hola, gracias. Sí, mira, yo soy físico de formación. Yo estudié física en la Universidad de Michoacán, San Nicolás de Hidalgo, pero después hice una maestría en física médica, donde empecé a estudiar el cerebro con resonancia magnética. Podemos estudiar muchas propiedades del cerebro con este equipo de imagen, no solo es para estudios clínicos. Entonces puedes ver desde su composición, su estructura y cómo funciona. Y después hice mi doctorado también en ciencias biomédicas, igual que las doctoras, en la UNAM también, igual que la maestría también fue en la UNAM. Y ahí ha sido más bien, a partir de entonces me he dedicado a estudiar cómo se organiza el cerebro, cómo está organizado funcionalmente, qué regiones hablan con qué regiones para hacer distintas tareas, las tareas que nos hacen humanos, ¿no? Y eso es lo que hacemos. También tengo 5 años ya en la UNAM como investigador, también en el campus de Juriquilla, soy vecino de Ale Medina, acá en Querétaro, en la UNAM. Ok. Doctora Alejandra Medina, ¿desde niña siempre le gustó la ciencia? Pues sí, creo que sí. Lo que pasa es que en mi familia soy la primera científica, sobre todo como en áreas de biología. Mi mamá es psicóloga, entonces siempre me gustó como que me hacía preguntas, pero en mi cabeza pues todo se respondía con psicología porque era lo único que conocía. Y yo pensaba estudiar psicología y justo un profesor también de Ale Sayas, Federico Sánchez, él me dijo, mira, existe genómicas y hacen cosas de matemáticas y cómputo. Y dije, wow, es justo lo que quería porque es como todo. Y pues opté por esa área. Pero sí creo que sí quería, solo no sabía como
qué era ciencia, porque no me tocaba ver tantas cosas. Entonces me parece increíble que tú hagas este canal para que muchos niños desde chicos puedan decir, ah, mira, eso existe. Doctora Alejandra Ruiz, ¿qué es lo que más le gusta de su carrera? Uy, pues me gusta muchísimo tratar de entender, y digo tratar porque creo que nadie lo puede entender todavía, cómo funciona el cerebro, cómo le hace para que nosotros podamos funcionar como lo hacemos cada día, cómo podemos poner atención, cómo nos acordamos de las cosas en el momento apropiado. Entonces, me apasiona estudiar, ¿no? Cómo le hace. Y bueno, también me gusta muchísimo trabajar con análisis de datos, eso me parece muy divertido. Y pues ver resultados, eso es fascinante, ¿no? Si lo que yo pensaba que iba a pasar pasó, y si no pasó, bueno, pues tratar de entender por qué no pasó, por qué Madre Naturaleza se comporta de la manera que se comporta y no como nosotros creemos o nos gustaría. Entonces eso también es fascinante. Doctor Sarael, ¿qué lo motivó a estudiar una carrera científica? Híjole, pues yo creo que un poquito como Ale Medina, sabía que, híjole, he sido siempre muy curioso y pues siempre ando uno preguntando el porqué de las cosas, ¿no? Hasta mis amigos me decían, no, ¿por qué tú preguntas todo, por qué para todo? Y bueno, pues así soy. Y entonces así era desde niño, igual que muchos de nosotros. Y como dice Ale también, qué bueno que tú tienes este programa para que nos ayudes a muchos, a muchos un poquito más niños que nosotros, a ver otras cosas, ¿no? Desde otra perspectiva. Entonces, pues, sí, siempre me había gustado, también me gustaba la tecnología, como a ti, y entonces estaba entre esas áreas, pero en la prepa tuve oportunidad de participar en algunos eventos de ciencia y me gustó mucho física y ya seguí estudiando física y después cuando vi que podía estudiar el cerebro desde el punto de vista de física también, pues me llamó todavía más la atención. De hecho, estaba entre medicina y física y dije, bueno, pues con física puedo también estudiar desde otro aspecto al cuerpo humano y en particular ahora al cerebro. ¿Nos pueden explicar qué es TWIMS, Registro Mexicano de Gemelos? Pues es el primer registro mexicano de gemelos, como le decimos. Le pusimos Twinsemex y el objetivo es registrar información sobre personas que son parte de un nacimiento múltiple. Y un nacimiento múltiple es pues cuando nacen pues más de una persona en un mismo parto, ¿no? Pueden ser cuates, que son estos gemelos que no son idénticos, los gemelos idénticos, pero también pueden ser trillizos, cuatrillizos, quintillizos. De hecho, nos llevamos muy bien con unas quintillizas que también ya están en el registro. Y pues la idea es que con esto los gemelos nos ayudan a colectar datos y aprender cómo se heredan ciertos caracteres, porque pues los gemelos idénticos, pues uno esperaría que fueran idénticos siempre, ¿no? Y los cuates, pues no tan idénticos, porque pues no son idénticos. Pero hay cosas que se siguen pareciendo, hay cosas que, aunque son idénticos, no se parecen. Entonces es bueno, entonces, ¿qué es más importante, la genética o el ambiente? Entonces con esto podemos aprender esas cosas. ¿Cuáles son las diferencias entre gemelos, mellizos, cuates y nacimientos múltiples? ¿Yo o el Ruiz? ¿Cómo dicen? Bueno, mira, como te explicó ahorita un poquito Ale Medina, gemelos idénticos, nos preguntabas entre gemelos idénticos y cuates, por ejemplo. Entonces, los gemelos idénticos y gemelos o cuates, igual nacen en un mismo nacimiento, pero la diferencia es que los gemelos idénticos comparten en términos prácticos el 100% de su genoma. Entonces, podríamos decir que son prácticamente una copia de otro en cuanto a su genética, ¿sale? Y los cuates son como cualquier otros hermanos, o sea, como yo con mi hermano, pero que nacieron al mismo tiempo. Entonces comparten solamente, en términos prácticos, el 50% de su código genético, ¿sale? Entonces eso los hace prácticamente hermanos, pero que nacieron al mismo tiempo, ¿sale? Esa es la diferencia. Y trillizos, bueno, es que nacen 3, cuatrillizos, 4 y así. ¿Cuál es el objetivo de hacer este registro? ¿Hoy?
Sí. Bueno, este proyecto busca caracterizar muchos rasgos en nuestra población mexicana. Como probablemente conozcas, sabes que la población cambia en función del área geográfica. Entonces, en México somos muy diferentes a las personas que, por ejemplo, viven en Canadá o viven en algún país de Europa. Pero, y mucha de la información que se conoce actualmente es de ese tipo de población. No sabemos gran cosa de cómo es genéticamente la composición y por lo tanto la relación o la explicación de ciertos rasgos en nuestra población. Nosotros tenemos genética que proviene de las personas nativas indígenas, también caucásicas, porque nos vinieron a conquistar, y también con menor proporción también tenemos ascendencia africana y también asiática. Entonces, como puedes notar, es una mezcla la que tenemos en términos de genética. Y justamente esto es muy importante porque enfermedades. Entonces, lo que se sabe de otras poblaciones no necesariamente aplicaría a nuestra población por esta diversidad que te estamos comentando. Entonces, por eso es muy relevante información, biobanco incluso, que esté disponible para otros investigadores también y que podamos de esa manera poder contribuir a explicar rasgos de nuestra población. ¿Qué hay de cierto que entre hermanos gemelos perciben o sienten lo que les pasa uno al otro? Pues mira, hay estudios clásicos de gemelos, por ejemplo, puedo citar del grupo de Thomas Bouchard. Él, de hecho, tiene un libro muy bonito que se llama Gemelos, y justamente lo que relata es relatos de gemelos que cuando nacieron se dieron en adopción. Entonces, un gemelo no sabía que tenía a un hermano gemelo, ¿sí? Entonces, son dos hermanos que crecieron separados y que cuando, por los registros que se tenían de nacimiento en Estados Unidos, este investigador, Thomas Bouchard, se encargó de traerlos juntos, de reencontrarlos. Y justamente, pues lo que describen es este tipo de situaciones que decías, ¿no? Que, por ejemplo, los dos tuvieron a lo largo de su vida, o sea, aquí el punto es, ninguno de los dos sabía que tenía un hermano, ¿verdad? Crecieron en familias distintas, pero son gemelos. Entonces, un gemelo, cuando era un niño, tuvo un perro que le puso Teodoro a su perro. Y el otro gemelo también tuvo un perro y le puso un nombre parecido, no se me ocurre ahorita algo, pero un nombre que también empezaba con T, ¿no? O que se habían casado los dos con personas que se llamaban del mismo nombre. Entonces, situaciones muy similares, lo cual pues nos permite suponer que hay algo en la genética de ambos individuos que aunque no están juntos, su comportamiento es similar. Y de ahí que podemos entender que también la genética es parte de la generadora de la conducta, ¿no? Y del comportamiento en general. Este tipo de nacimientos múltiples siguen siendo causa del destino y la naturaleza o la ciencia y la tecnología. Ahora, ¿han tenido que ver? Pues sí hubo un incremento en el número de nacimientos múltiples por cómo funcionan los métodos de fertilización in vitro y pues para incrementar un poco la ovulación en mujeres, ¿no? Entonces, muchos de los primeros pasos para una inseminación artificial, pues es aumentar el número de óvulos, porque así aumentas como el número de chances, ¿no? Y pues eso, perdón, mi perrita decidió ladrar. Y pues eso aumenta la probabilidad de que en lugar de tener un
óvulo fecundado, pues tengas más, ¿no? Porque no solo tienes uno, tienes varios. Entonces sí ha habido un aumento, pero estos nacimientos como tal no tienen una diferencia, o sea, no son no los podrías realmente clasificar como si son diferentes, o sea, tal vez el origen, pero son niños igual que son gemelos, cuates, o que son gemelos idénticos y tienen exactamente el mismo desarrollo. Entonces, ¿Qué beneficios se pueden obtener a recabar la ¿Qué beneficios se pueden obtener a recabar la mayor información sobre estos nacimientos? Bueno, mira, como te explicábamos, el hecho de que los gemelos idénticos sean prácticamente una copia del otro y los cuates son hermanitos, que son solo la mitad de su componente genético es igual, eso nos permite estudiar un montón de cosas que ya te había comentado un poquito la doctora Ale Ruiz, para ver qué tan fácil es que el origen de algunos comportamientos o conductas, ¿no? O características, tanto físicas o de otro tipo, ¿no? Entonces, para esto utilizamos modelos matemáticos, ¿no? Y entonces, las preguntas más sencillas es, por ejemplo, es más fácil entre los... A ver, déjame pensar un ejemplo sencillo. Por ejemplo, interesante quizá. Las calificaciones en sus exámenes de matemáticas. ¿Será que los gemelos idénticos tienen casi la misma calificación por ser gemelos idénticos? ¿O es más parecida entre los gemelos cuates o hermanos cuates, ¿no? Entonces, si es más parecida entre los gemelos idénticos, pues quiere decir que hay un poco más de peso del componente genético, ¿no? Y si en los cuates no es tan igual. Entonces quiere decir que ahí está influenciando el componente genético. Y así en este tipo de características o conductas podemos saber qué tanto peso tiene el componente genético o el otro componente que es el componente ambiental. Porque los cuates, en la mayoría de los casos en los que tenemos registrados, ocurre que son solo como hermanos, 50% de componente, pero sí comparten el mismo ambiente. Entonces, eso también nos permite, se puede modelar, ¿no? En unos modelos matemáticos, o sea, podemos los casos, los números, y ya nos dicen qué es más probable, si sea por cuestión genética o por cuestión ambiental. Pero para poder hacer eso, necesitamos muchos datos, ¿no? Porque puede que a ti te haya ido bien un examen de matemáticas porque ese día dormiste bien, y a alguien le puede ir mal porque durmió mal. Pero si tienes muchos casos, entonces lo que te va a quedar de resultado es si fueron buenos o no en matemáticas, no las pequeñas diferencias de cada uno, ¿sale? Por eso necesitamos muchos datos. Ahora les voy a hacer unas preguntas para los tres. Ok. Si pudieran tener algún poder, ¿cuál sería? Yo empiezo antes de que me la ganen. Yo volar. Siempre he pensado y soñaba que si pudiera tener un poder sería volar. No sé por qué, pero ¿Y por qué? me gusta viajar, entonces yo creo que podría viajar más fácil así. Yo siempre quería como poder detener el tiempo. Cuando era niña había un programa de televisión de una chava que hacía así y se detenía el tiempo y entonces podía acabar su tarea, podía dormir, y eso es algo que últimamente me gustaría tener. Sí, a todos los siento. Sí, ese es un buen poder, ¿eh? Yo la verdad no lo he pensado y no me viene tan fácilmente, pero si pudiera, pues no sé, no se me ocurre ahorita, lo siento. Escribir un paper a la semana. Ándale, sí, eso, escribir un artículo en 15 minutos y que me lo acepten, claro. ¿Tienen algún sueño científico que nos quieran compartir? Pues a mí me gustaría poder contribuir de una forma importante
al conocimiento con lo que hago. Eso es lo que me gustaría. Que lo que descubra sea relevante para generar conocimiento. Pues a mí me gustaría poder, tal vez, o sea, como que algo que siempre he querido lograr es poder conectar más la información entre dos tipos de células que, como que siento que todo lo estudiamos como, pues tú musculito por acá y tú piel por acá, y poco hacemos como sobre las interacciones de cómo lo que hace esta afecta a esta y lograr como conectarlo. Eso sería lo que a mí me gustaría algún día. Yo comparto un poco con Ale Ruiz también que, o sea, que el conocimiento que generamos, porque cada artículo que generamos genera conocimiento. Ahí no sé si se cortó, pero bueno, comparto con Ale Ruiz que parte de lo que uno quiere, o bueno, al menos yo quiero, es que el conocimiento que generamos, y te decía que en cada artículo que uno escribe, bueno, genera un poquito de conocimiento, pero que sirva para algo, ¿no? Por ejemplo, nosotros interactuamos mucho con áreas de ciencias médicas. Entonces, si eso tiene utilidad en clínica o tiene una utilidad práctica, pues ya eso es muy bueno. O aunque sea un granito que une con otros muchos granitos y ya todos sirven para algo, eso yo creo que es algo que todos en estas áreas al menos como que pues quisiéramos, ¿no? Y en particular, ya en términos más prácticos, pues también nosotros formamos estudiantes. Entonces, yo también, mi sueño es que pues, mis estudiantes tengan carreras muy productivas y que sigan y que seamos como esos de dominó que nos tiran a uno y ese dominó tira a otros y esos dominos tiran a muchos y entonces que todos sigamos haciendo esa contribución, ¿no? Para los tres, desde su experiencia, ¿qué se debe hacer para que más niñas, niños se acerquen a la ciencia? Pues yo creo que mucho a veces es como comunicamos qué es la ciencia, como que creo que necesitamos hacerla más cercana y hacerla parte como de la vida diaria, porque pues es muy bueno poder pensar como científico, que al final es como piensan los niños chicos siempre, ¿no? O sea, cuando eres niño te preguntas por qué el cielo es azul, por qué el pasto es verde, y por qué... Y creo que lo importante y lo que tenemos que lograr es que eso no se termine nunca, que toda tu vida crezcas y sigas siendo adulto y que te sigas preguntando cosas, que sigas queriendo que te expliquen y que sigas queriendo entender y que sigas... Entonces creo que ese es el reto, como lograr que no se apague esa luz de preguntas que tenemos desde niños. Para los tres, ¿cuáles son sus planes y proyectos a futuro? Bueno, lo inmediato es invitar a muchos gemelos a que se reúnan, a que entren a la página de Twins MX y llenen los datos que les preguntamos por ahí. Todos se guardan de manera confidencial, pero todos y cada una de sus respuestas nos ayudan a entender mejor precisamente cómo es que nuestra genética y nuestro ambiente contribuye tanto a la enfermedad como a la no enfermedad, ¿no? A la salud, como decía Ale Ruiz, a la memoria y a la atención. Entonces, uno de nuestros planes inmediatos de los tres, estoy seguro, es poder analizar esos datos cuando ya tengamos muchos datos. Y estamos en esa etapa, estamos esperando a que muchos nos ayuden a contestar esas preguntas. Entonces, si tú nos ayudas a invitarlos, pues va a ser muy bueno para este objetivo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ti, es un placer, la verdad, y qué bueno que tienes esta posibilidad, qué bueno que hacen este trabajo también para que los niños como tú se pregunten muchas cosas, sean muy curiosos, porque justamente así es como se desarrolla ser científico. Todos somos científicos. Bueno, muchas gracias a los tres, fue un placer conocerlos. Gracias, Muchas Gaby. gracias, Diego. Igualmente. Gracias. Adiós. Bye.
Adiós. Bye.